Dayana, ¿qué recuerdas de la química orgánica? ¿Sí me escuchas, Dayana? Dayana, ¿sí me escuchas? Dayana, ¿me escuchas? Dayana, ¿sí me escuchas? Sí, profesora, sí lo escucho. Ah, ok, perfecto. Bueno, ¿qué recuerdas de la química orgánica? Ok, bueno, la química orgánica es aquella que está compuesta principalmente por carbono. Algunos de sus compuestos más importantes son los hidrocarburos, que están formados por hidrógeno y carbono. ¿Tienes el libro a mano de pronto, Dayana? Dayana, ¿tienes el libro a mano de pronto? ¿Qué dice, profesora? El libro guía. Sí. Bueno, entonces quiero que por favor me colabores leyendo la primera parte de química que dice hidrocarburos. Ya, ahorita, profesora, voy a salir de la de esta, voy a poner en el laptop. Uh-huh. Un hidrógeno. Bueno, entonces tiene un carbono, ¿cierto? Que es aquí el número N. Va a tener 2 por 1, 2. Más 2, 4. Va a tener 4 hidrógenos. Entonces, el primer carbono va a tener 4 hidrógenos. El segundo carbono, ¿cuántos tendrá? Tiene 2 carbonos aquí. En lugar de N escribimos 2. 2 por 2 es 4 más 2, 6. Y así sucesivamente. Vamos a hablar de las propiedades físicas. Y ahorita hablamos también de... Vamos a hablar de las propiedades físicas y a continuación hablamos de... Aquí, porque esta no... 2n más 2. Listo, vamos a hablar de las propiedades físicas y hablamos ahora propiedades físicas de la nomenclatura. Bueno, dentro de las propiedades físicas, ¿qué podemos, qué nos dice? Primero que las moléculas de los alcanos presentan solamente enlaces simples. Entonces, las moléculas, aquí pues vamos a disminuir. Las moléculas solo presentan enlace simple. En su estructura molecular solamente podemos evidenciar enlace simple, no hay más enlaces. Y presentan los siguientes físicos. Tienen los siguientes estados físicos. Bueno, el estado físico de los alquenos puede ser sólido, líquido o gaseoso, dependiendo de qué alcano sea. En este caso, si por ejemplo son gaseosos, el primer alcano, entonces aquí pues le vamos a disminuir un poquito para que nos alcancen los 4, ¿no? El primero que es el metano, entonces el primero tiene solamente un carbono. Entonces,
Ya miramos, 1 por 2, 2, más 2 nos va a dar 4. Ese se llama metano. Ese es de estado gaseoso. El segundo tiene 2 carbonos. Entonces, aquí vamos a escribirle en lugar de carbono 2. Aquí pues va a ser 2 por 2, 4, más 2, 6. Ese se llama etano. El tercero, entonces el tercero pues va a tener 3 carbonos. 2 por 3, 6, más 2 es 8. Y ese se llama propano. Y finalmente, tenemos el butano, perdón. 2 por 4, 8 más 2 nos da 10. 10. Entonces, te das cuenta que comienza la serie con 4, sigue con 2, con 8, con 10. Estos son los 4 primeros hidrocarburos de la serie. Existen miles de hidrocarburos como cuántos carbonos se puedan organizar. Pero nosotros los vamos a nombrar desde el primero hasta el último. ¿Qué es a lo que nosotros o con qué elemento nos permite identificar el alcano a nosotros, Dayana? ¿Qué elemento es el que nos permite identificar la posición? Carbón. El carbono, muy bien. Dependiendo de los átomos de carbono, nosotros ya podemos mirar cómo se va a llamar o qué alcano es. ¿Listo? En este caso, si es desde el primero hasta el cuarto, son gaseosos, líquidos. Líquido. Son líquidos desde el alcano número 5. Entonces aquí vamos a escribir carbono 5. ¿Cuántos hidrógenos tiene el carbono 5? 12. 12, muy bien. Hasta, aquí pues ya solamente vamos a escribir hasta donde llega. Entonces, sería hasta el carbono 17. ¿Cuántos hidrógenos tendría este compuesto? 6. ¿Cuántos? 36. Muy bien, 36. Y, bueno, entonces ya serían los sólidos, que irían desde el 18 en adelante. Entonces, desde el 18 en adelante ya son en estado sólido, ¿ok? Bueno. Vamos a hablar también sobre otras propiedades, ¿no? Entonces, aquí nos dice, sus moléculas se encuentran unidas mediante las fuerzas de Van der Waals, que son débiles y de alcance muy limitado a mayor superficie de unión, mayor peso de la molécula. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que a mayor superficie de unión, mayor peso de la molécula, a mayor fuerza de Van der Waals. Quiere decir que a mayor la superficie de unión, quiere decir que entre más grande sea el radio atómico, pues va a tener mayor fuerza de atracción. Y como nosotros sabemos, perdón, el radio molecular, cuando es más grande el radio molecular o la superficie molecular, pues a medida que va aumentando los números de carbono, se va haciendo cada vez más grande la molécula. Porque una molécula con un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno va a ser más pequeña que una que tiene 18 átomos de carbono con 38 átomos de hidrógeno. ¿Cierto, Dayana?
Entre mayor sea el número, pues la fuerza de atracción va a ser más grande. Bueno, hasta aquí. ¿He sido clara o existe alguna duda? Sí, he comprendido. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, esa partecita, pues también. Recuerda que eso debe ir anotado en tu cuaderno para que lo tengas presente en el momento de hacer el examen, ¿no? Bueno, a mayor superficie molecular, mayor fuerza de enlace. Mayor fuerza de enlace. Puntos de ebullición y fusión son bajos. ¿Qué es el punto de ebullición, Dayana? No sé qué es, profesora. Ebullición, te voy a dar el concepto con un ejemplo, ¿no? Cuando tú pones en una ollita agua a que se caliente, ¿qué pasa con ella? Al burbuja. Exactamente, hace burbujas. Esas burbujas es que está hirviendo y en química se conoce como ebullición. ¿Listo? Bien. Y bueno, se incrementa con la masa molecular. Entonces, incrementa con la masa molecular. Masa molecular. Bueno, mi pregunta aquí. La masa molecular, ¿cómo aumenta, Dayana? ¿O cómo nos damos cuenta nosotros que aumenta la masa molecular? ¿Cuánto más hierve? No. Es por la parte por fuera del punto de ebullición. Sino, ¿cómo nosotros nos damos cuenta que una molécula pesa más que otra en los hidrocarburos? No sé. Bueno, ¿qué es una molécula o por qué se compone una molécula? No sé, profesor. Una molécula se compone de átomos. ¿Listo? Entonces, si yo tengo una molécula con un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno, va a ser más grande, perdón, va a tener más masa o menos masa que una molécula que tiene 18 átomos de carbono con 38 de hidrógeno. ¿Cuál de las dos tiene más masa? No lo escuché, profesor. ¿Cuál molécula tiene mayor masa o en nuestro lenguaje pesa un poquito más? ¿La que tiene un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno o la que tiene 18 átomos de carbono y 38 de hidrógeno? La segunda. Muy bien. Entonces, a medida que aumente el número de carbonos, ¿qué va a aumentar? El número de hidrógenos. Muy bien. Exacto, va a aumentar el número de hidrógenos. También, ¿qué es lo que va a aumentar? El tamaño de la molécula, ¿cierto? Porque se va a volver más grande, va a tener más átomos que la componen. Y si se vuelve más grande y tiene más átomos que la componen, también va a tener mayor masa, ¿verdad? Sí, profesor. Bueno, muy bien. Son menos densos que el agua. Otra característica, son menos densos que el agua. El experimento nos dice lo siguiente, ¿no? Tenemos un vasito transparente o cualquier vasito con agua y nosotros le aplicamos una cucharadita de aceite. ¿Qué pasa con el aceite, Dayana? No desaparece No desaparece. ¿Se va al fondo? el agua. No, tampoco se va al fondo. ¿Qué pasa con el aceite? Se pone abajo del vaso ahí. No, él sube a la superficie, sube, queda por encima del agua, ¿cierto? Así. Bueno, si gustas, lo puedes hacer en tu casa.
ocupas un vasito, si tienes transparente mucho mejor, de agua y le echas una cucharadita de aceite. No lo revuelves, lo dejas ahí unos 2 minutos y el aceite empieza a subir hasta formar una capita por encima del agua. Este fenómeno ocurre porque la densidad del agua es mayor que la densidad del aceite. Al tener densidades diferentes, pasa que no se mezclan entre ellos. Al tener densidades diferentes, el aceite sube y el agua cae. ¿Listo? Entonces, si nos dicen que los alcanos son menos densos que el agua, si yo pongo un alcano, por ejemplo, un pentano que tiene 5 carbonos y 12 hidrógenos en un poco de agua, ¿qué pasará con este alcano? ¿Se sumergirá o irá a la superficie? La superficie. Muy bien. Listo. Son insolubles en el agua, pero disolventes apolares. Entonces, no se disuelven en el agua, insolubles en el agua, pero disolventes apolares. Listo. Ok. Bueno, aquí ya tenemos los conceptos sobre los alcanos, ¿no? Vamos a generar acá una tablita de prefijos para poder darles el nombre. Entonces, yo solamente voy a generar esta tablita porque con esta tablita nosotros podemos nombrar a los alcanos, a los alquenos, a los alquinos, ¿vale? Bien. Insertar tabla, esta es de 13 por 2. Dos, 4, 6, 8, 10, 12. Bueno, aquí tenemos números de carbonos, prefijo. Entonces, aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. El primer prefijo que nosotros vamos a ocupar es el MET. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que solamente tiene un carbono. El segundo es el ET. El tercero es el prop. El 4 es el but. El quinto es el pen. El sexto es el ex. El séptimo es el ep. El octavo es el oc. El noveno es el non. El décimo es el dec. Undec. Dodec. Tridec. Bueno, y entonces, ¿por qué la profesora escribió estos prefijos? Tenemos un objetivo y es que en la nomenclatura de todos los alcanos, alquenos o alquinos, vamos a utilizar esos prefijos que están aquí. ¿De qué depende el prefijo? De los átomos que tenga. ¿Y cómo van a terminar? Dependiendo la fórmula, si son alcanos, también si son alquenos o si son alquinos. En el caso de los alcanos, vamos a formular
y dar nombre a los 13 primeros hidrocarburos alcanos. Bueno, para dar nombre a los alcanos, este ya queda como para una actividad en casa. Queda como una actividad en casa. Bueno, entonces, suprimir. Lo vamos a hacer desde acá. Entonces, aquí vamos a completar la siguiente información, ¿no? Con estos prefijos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, bueno, aquí nosotros pues ya sabemos cómo es la fórmula, ¿no? Fórmula, y acá vamos a dar el nombre. Nombre. Entonces, la fórmula es C2H4. C2H4. ¿Cómo se va a llamar? Entonces, todos los alcanos tienen la terminación ano. ¿Qué hacemos? Aquí es uno, ¿no? Entonces, para el primero, comienza con met y termina en ano. Entonces, para este hidrocarburo lo vamos a llamar metano. Para el segundo, C2H6, lo vamos a llamar etano. ¿Listo? Para el tercero, C3H8, lo vamos a llamar Metano. ¿cómo? Propano. Muy bien. Propano. Propano, excelente. Para el cuarto, ¿cómo sería la fórmula? C4H. Tano. ¿Cómo sería? Butano, muy bien. Tano. Entonces, esto es para terminarlo de hacer en casa, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo con los alcanos, fórmula y nombre, con los alquenos y con los alquinos, ¿vale? Entonces, fórmula y nombre, fórmula y nombre. ¿Para quiénes tanto? Para los alcanos, alquenos y alquinos. Los alcanos, alquenos y alquinos. Bueno, con los alcanos van a terminar en eno y los alquinos pues terminan en ino. Es exactamente lo mismo. Lo único que va a cambiar aquí es la fórmula. ¿Listo? Alcanos, alquenos y alquinos. Lo que cambian son las fórmulas. Ya las vamos a mirar a continuación. Bueno, tenemos los alcanos aquí. Realiza de los alcanos, alquenos y alquinos. Cuaderno. Listo. Acá vamos a continuar con la teoría de los alquenos. Pero antes vamos a mirar algo sobre los
radicales de alquino. Entonces aquí vamos a generar una pequeña tablita. Radicales alquinos. Entonces, radicales alquinos. Alquito, perdón. Alquilos. Alquilos. Son los alquenos, son los mismos alcanos, pero se les quita un hidrógeno. De esta forma quedan con carga negativa. Quedando con carga negativa. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos que el alcano es CH4. Para formar el alquilo es CH3, pero ese tiene carga negativa. ¿Listo? Y pues, si en este caso este se llamaba metano, este se llama metil. Ahora, con el C2H6, este se llama etano, ¿cierto? Vamos a formar el alquilo. Alquilo es el grupo al que pertenece. Vamos a quitar solamente un hidrógeno. Entonces va a quedar CH, C2, H5. Y este se llama etil. ¿Listo? Vamos a hacer lo mismo con el tercer hidrocarburo, C3H8. C3H8. Entonces, este se llama propano. Y al ser propano, vamos a formar el alquilo. C3H7. Aquí va a quedar con carga negativa y se llamará, ¿cómo se llamará, Dayana, este? Dayana, ¿cómo se llamará ese compuesto? La profesora. ¿Cómo se llamará el tercer alquilo? Propil. Propil, muy bien. Y así sucesivamente. Entonces así va a ser sucesivamente hasta llegar del etano, del pentano al pentil, del icosano al icosil. Bueno, aquí también se continuar formando alquilos, fórmula y nombre, hasta el número 13. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos a hablar sobre los alquenos. Los alquenos tienen la terminación en eno. Ellos terminan en eno, ¿no? Tienen los mismos prefijos. Y bueno, entonces acá vamos a continuar con los alquenos. Reacciones, alquenos y alquinos, ¿no? Pasa lo mismo con ellos, los alquenos pues también terminan en eno, son no saturados, ellos son no saturados, tienen por fórmula general, la fórmula general de estos es CN
H, C, N, H, 2 veces N. Entonces, ¿cuál es la característica principal de los alquenos? Su doble. Multiplica por 2. Muy bien. Por cada carbono, ellos van a tener 2 hidrógenos. ¿Listo? Bueno, ellos se conocen también como las oleofinas o etilénicos, conocidos como oleofinas o etilénicos. Y hay enlaces híbridos tipo sp2. sp2. Además, hay enlaces dobles. Cuando un compuesto tiene un enlace doble, tiene carbonos y tiene hidrógenos, asumimos que es un alqueno. Por lo general se forman de un solo enlace doble, ¿no? Para nombrarlos son lo mismo. Vamos a ocupar el prefijo, dependiendo del número de carbonos, y terminan en eno. Bueno, entonces, en la nomenclatura tenemos los siguientes casos, ¿no? Nomenclatura, aquí vamos a hablar algo de nomenclatura. La primera, los dienos. Son los hidrocarburos que presentan 2 enlaces dobles en su estructura. Ellos tienen 2 enlaces dobles. 2 enlaces dobles. ¿Listo? Estarían también los alenos, que tienen, cuando un solo carbono tiene 2 enlaces dobles. Los llenos conjugados que son 2 enlaces dobles alternados. El dieno aislado. Que tiene bueno, en este caso consiste en la unión de varias moléculas que tienen pequeñas, que tienen pequeñas masas para formar una molécula más grande, que es de mayor masa. La molécula pequeña se llama monómero y la macromolécula se denomina polímero. Entonces, ya aquí pues ya vienen los polímeros. Listo. Bueno, vamos a hablar de algunas propiedades de los alquenos. Propiedades. Dentro de las propiedades de los alquenos, tenemos que se presentan en los siguientes estados. Entonces, primero que nada, el estado, ¿no? Estado. Desde el segundo carbono hasta el cuarto carbono están en estado gaseoso, en líquido, están desde el 5, desde el quinto hasta el 16, hasta el 15. Y sólido del 16 en adelante.
Temperaturas de ebullición. Temperatura de ebullición. Y solubilidad son bajas. Y bueno, la nomenclatura es muy similar a los alcanos, pero en lugar de terminar con, o sea, son los mismos prefijos, pero en lugar de terminar con ano, terminan en eno. Comienzan, eso sí, desde el segundo carbono. Entonces, el primero de la serie se va a llamar, por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer hasta acá, ¿no? Entonces, el primero va a comenzar con 2 carbonos. No comienza con 1, solamente comienza con 2 carbonos. ¿Por qué, profesora? Por la fórmula y porque el enlace no se puede presentar. Recuerda que el carbono, para estar estable, debe tener 4 enlaces. Entonces, con el CH2 no se puede formar. Entonces comienza siempre desde el segundo carbono. Aquí tenemos el etano, es el eteno. La fórmula es CH2 en enlace doble con otro CH2. ¿Listo? CH2. Bueno, entonces, ¿por qué no se puede presentar con uno solo? ¿Cuántos enlaces puede tener un hidrógeno, Dayana? Dos enlaces. El hidrógeno. ¿Un enlace? Un solo enlace puede tener el hidrógeno. Recuerda que el hidrógeno, para que complemente su estructura, solamente le falta uno para que se estabilice. Él tiene un hidrógeno, un electrón, y solamente le hace falta uno para completar el nivel. Entonces nosotros no podemos formar un enlace doble con un solo carbono y 2 hidrógenos. No se puede realizar. Y recuerda que la propiedad principal para formar los alquenos es que tengan al menos un enlace doble. ¿Listo? Entonces, con los hidrógenos, un carbono con un hidrógeno nunca van a poder formar enlaces dobles. El enlace doble se presenta entre los carbonos. O dicho de otra forma, lo vamos a poner acá en nuestra pizarrita. Si yo tuviera, con el primero sería un carbono con 2 hidrógenos, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí? Estos hidrógenos solamente pueden unirse por medio de un enlace simple. Ellos no pueden tener más enlaces. El carbono puede tener 4 enlaces. ¿Listo? Pero entonces, si este carbono queda sin más enlaces, queda inestable. Entonces no se forma el hidrocarburo. Comienza con el segundo. Entonces, en el caso del segundo, mira, aquí hay uno, aquí hay 2. Se unen los 2 carbonos y a cada uno pues le corresponde 2 hidrógenos, ¿no? Entonces aquí a mano alzada, yo soy como malita para dibujar, pero bueno, espero me puedas entender, ¿vale, Dayana? Dayana, ¿me escuchas? Dayana, ¿sí me escuchas? Dayana, ¿me escuchas? Dayana, ¿sí me escuchas? Dayana. Dayana, ¿sí me escuchas? ¿Me escuchas, Dayana?
Dayana, ¿me escuchas? Bueno, te comento. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿No? Aquí por lo menos ya este carbono tiene los 4 enlaces para completar. 1, 2, 3, 4. Aquí tiene 1, 2, 3, 4 y cada hidrógeno pues tiene un enlace simple. Pues por esta razón los alquenos no pueden comenzar desde el primero, ¿vale? Entonces aquí pues van a comenzar con el eteno. Luego sigue el tercero, que es el propeno, que está formado por CH3, enlace simple, CH, enlace doble, CH2, este se llama propeno, y continúa sucesivamente. Bueno, aquí vamos a dejar como tarea realizar un cuadro sinóptico. Bueno, realizar la fórmula y nombre de los 13 primeros alcanos, alquenos y alquinos. Los conceptos son muy similares para formar los alquinos, ¿no? Terminan en ino y también desde el segundo carbono. Con tus palabras, realiza un mapa conceptual sobre las reacciones de los... Realiza un mapa conceptual de las reacciones de los alquenos. Entonces son las siguientes: la hidrogenación, la halogenación, la hidrohalogenación y la reacción de combustión. Y bueno, entonces aquí realiza un resumen de los alquinos. Fórmula general. Profesora, ¿Sí? esa es la tarea de hoy, ¿sí o no? Estructura, nomenclatura. Nomenclatura. Y pues ya sería resolver los... Bueno, ¿qué puntos tenemos aquí de la práctica? Nomenclatura y también un mapa conceptual. Mapa conceptual de las reacciones de los alquinos. Entonces aquí ya tenemos las reacciones, que es lo mismo: hidrogenación, halogenación, halogenuros o hidrógeno, reacción de combustión. Y pues finalmente resolver la práctica. Entonces aquí ya sería resolver la práctica, no los problemas propuestos, sino solamente la práctica. Entonces en el caso, por ejemplo, en este caso formular esta va a ser como que esta ya no quedaría, sino que quedaría ya la tarea que dijimos. Vamos a volver a presentar. Entonces, aquí
pues vamos a completar qué son los alquenos, cómo se los conoce, por qué enlaces están formados. En los alquenos son dobles, en los alquinos son enlaces triples, ¿no? Aquí pues la tablita que tenemos que hacer es similar. Ya, los prefijos, pero con eno. Con eno y con ino, ¿cierto? Ya. Por los alquinos. Y la fórmula, ¿cómo quedaría en la fórmula? Esta es la fórmula, ¿listo? Ya. Pero yo diga que también es la estructura. Esa solamente la vas a escribir para los alquenos. Para los alquinos no, solamente para los alquenos. Para los alquenos, ¿qué cosa nada más? Esta es la fórmula. Estructura, perdón. Estructura. ¿Ya? Mis, cualquier cosa que no entiendo, te puedo para que me digas cuál es. Listo. ¿Vale? Entonces aquí tenemos pues los prefijos, ¿no? Y pues ya finalmente, como este tema de los hidrocarburos es un poquito extenso, entonces aquí este trabajo en casa. Lo que vas a hacer es como un mapita conceptual, lo más importante. Entonces práctica no la vamos a hacer, sino que vamos a hacer la tarea, realizar la fórmula y el nombre de los 13 primeros. Alcanos, alquenos y alquinos. A los alquenos, en ese cuadro le puedes ubicar también la estructura que te estaba explicando, que esa igual también está escrita, ¿no? Realiza un mapa conceptual de las reacciones de los alquenos. Está en el libro. Realiza un resumen de los alquinos, fórmula general, estructura, nomenclatura. Está en el libro. Realiza un mapa conceptual de las reacciones de los alquinos. También está en el libro y finalmente resolver solamente la práctica, los 5 puntos. Esa tarea la puedes entregar, como es un poquito larga, la puedes entregar hasta el viernes, ¿vale? Ya. Bueno, gracias por asistir. Profesora, la tarea de ayer, yo estaba viendo cómo resolvían todo, pero de mí mi audio no estaba porque yo estaba cocinando. Claro, yo envié unos videitos, ¿revisaste los videos? Sí, en el WhatsApp está. Bueno, ¿cuál es la duda? Estábamos hablando de derivadas ayer, ¿cierto? Bueno, aquí lo que tienes que tener presente en las derivadas son aplicar las reglas, ¿no? Si tienes algún ejercicio en el que tengas dudas, me envías y en el transcurso del día yo grabo un videito a mano para explicarte cómo se resuelven las derivadas, ¿vale? Profesora, sí, porque ayer tenía que, como no había nadie quien haga cocine, tenía que cocinar, quiero o no, porque yo no cocino, cocina mi madrastra y hoy día mi papá. Entonces ayer no había, ella se